A nosotros nos han robado los argentinos muchísimo dinero, pero hay algo peor, nos han robado nuestra historia, esa historia que nos puede ayudar a ponernos de pie nuevamente. Y nos han ocultado, con ese propósito, lo que realmente pasó en la Guerra de Malvinas. Por ejemplo, nos han vendido que fue un hecho de los militares. No fue un hecho de los militares. Si no fuera por los civiles no hubiera habido Guerra de Malvinas. Cuando se desata la Guerra de Malvinas, 200.000 argentinos se anotaron de voluntarios para ir a defender la patria. Hubo voluntarios en todos los países de Latinoamérica, en España, hasta en Israel. Un aviador, un héroe de la Fuerza Aérea Israelí que había entrenado a nuestros pilotos en el manejo de los aviones Dagger se presentó como voluntario a Israel, nada que ver con nosotros. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo veía la nobleza de esa causa, era David contra Goliat. ¿Qué pasó? ¿Por qué digo que los civiles realmente son los responsables de que hubo esa gesta en defensa de la patria? Porque los generales argentinos y los almirantes jamás en sus peores pesadillas soñaron con ir a una guerra contra Inglaterra, nada menos. No tuvieron el coraje de acabar con los terroristas con la ley en la mano y a la luz del día iban a tener el coraje de pelearse contra la OTAN, jamás. Si no se entiende eso, no se puede entender la Guerra de Malvinas. Hubo una provocación inglesa, lo que en lenguaje jurídico se llama un casus belli. Necesitaban una provocación argentina para instalar la fortaleza Falklands. ¿Por qué? Porque son países que planifican a muchas décadas en adelante. Necesitaban controlar a futuro el petróleo, el cruce interoceánico y sobre todo tener la proyección a la Antártida, que es el próximo zarpazo que van a dar. La Antártida es el último gran reservorio del mundo de agua dulce y de minerales del planeta. Y como bien decía el coronel Leal, el oficial argentino que fue el primero en llegar al Polo Sur, sin Malvinas no hay Antártida. Ese es el trampolín para la Antártida, Malvinas. Entonces necesitaban instalar allí una fortaleza y como en nuestra época la única guerra, entre comillas, políticamente correcta es la guerra de defensa, necesitaban la provocación argentina. Hubo un guiño a través del Pentágono a nuestros muy poco ilustrados jefes militares que les decían, hagan un toque y me voy. Y después negocian, se reparten el petróleo y cayeron en esa trampa porque no conocían ni la idiosincrasia inglesa ni la historia inglesa y no tenían realmente mucho sentido común. Cayeron en esa trampa, por eso al capitán Giaquino lo mandan a tomar la casa del gobernador, en una operación sin precedentes, no tenía que ocasionar ninguna baja al enemigo. A mí me decían hombres de Giaquino que los soldados ingleses les tiraban al cuerpo y ellos tenían que tirar arriba, al aire, a no pegarles. Ahí muere Giaquino heroicamente, porque la idea era, hacemos una toma incruenta y después negociamos. No, ya estaba el casus belli y la provocación y mandaron toda la flota. Los generales y almirantes hasta último momento pensaron que esto se arreglaba hablando. Yo, que era un civil, pero había leído historia, andaba en las trincheras y los oficiales me decían, ¿y esto cuándo se arregla? No, esto no se arregla, macho, esto termina los tiros. Si no se entiende eso, no se entiende la improvisación, por qué mandaban un regimiento, no mandaban las armas. Ellos pensaban que ya se terminaba. Y también se entiende por qué ningún general se jugó realmente. Teniendo la oportunidad en bandeja de pasar al bronce, ninguno de los generales ni almirantes se quiso jugar. Los que se jugaron fueron los soldados de 18 años, los oficiales y suboficiales jóvenes. ¿Qué pasó con los civiles que se anotaron de voluntarios? No fueron enviados. Fuimos pocos los civiles que tuvimos el honor de estar allí. Así y todo, entre los civiles hubo 18 muertos por la patria en Malvinas. Cuando llegamos con mi camarógrafo a Malvinas, como nos consideramos primero argentinos y después periodistas, le pedimos a los jefes militares que nos den armas para también participar de la defensa. Una idea ingenua, romántica quizás. Los militares se nos mataron de risa en la cara. A mí me dijo un mayor, mira, si a vos te dan armas, yo hago un pozo de 3 metros, me meto ahí y no salgo hasta que termine la guerra. Muy gracioso el hombre, pero un sentimiento genuino. Mi camarógrafo, un muchacho de barrio, Alfredo Lamela, me dijo una vez bajo un bombardeo, mira, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Ese era un sentimiento de todos los argentinos. Porque, ¿por qué la guerra de Malvinas tiene que ver con los civiles? Porque cuando Galtieri se da cuenta de que cayó en una trampa, le dice a su ministro de Defensa, Amadeo Frugoli, quitemos a los soldados de las islas. Y Frugoli le contesta, no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. La gente había plebiscitado la recuperación de Malvinas, inundando todas las plazas del país, e inclusive cuando se rinde Menéndez, el 14 de junio, va de nuevo a la Plaza de Mayo e insulta a los militares por cobardes porque quería que siguiera la guerra en defensa de las Malvinas. No nos dieron armas, pero en uno de los últimos combates de artillería,
un teniente de apellido Caballero me hizo el enorme honor de dejarme tirar un tiro de cañón contra los ingleses, lo cual de ninguna manera me convierte en veterano de guerra en el sentido de combatiente, ni mucho menos, pero siempre quiero pensar que ese disparo representa lo que hubieran querido hacer los 200.000 voluntarios argentinos civiles que se anotaron y que no pudieron ir. Me van a ver tirar ese cañón, vamos a ver si me reconocen, porque tenía bastante más pelo que ahora. Nos alistamos para en Malvinas confrontar, ya no era hora de reclamos, era la hora de guerrear. Qué pena fue que no se quiso darle su chance al civil, al voluntario insumiso, con mística de 2 de abril. Al voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. De los ingleses la amenaza soñábamos contrarrestar, no nos bastó ir a la plaza, queríamos ir allende el mar, ansiaba ir, ansiaba unirse a esta empresa quijotil. El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. 18 fueron los civiles que no volvieron a su hogar, son voz y sangre de esos miles que se quedaron sin guerrear. Esto es así de llano y liso, no se plegó al traidor vil. El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. El voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. Añoro siempre a mis amigos de salud noble y enorme, andábamos al desabrigo, sin un fusil ni uniforme, y en nombre de quien no lo hizo, yo disparé mi proyectil de voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. De voluntario insumiso, con mística del 2 de abril. Recién me preguntaba un periodista mi opinión sobre las películas que se hicieron de Malvinas y le contesté, son miserables, canallescamente miserables. Fíjense ustedes, ¿será porque perdimos la guerra? No. Vietnam fue una derrota de Estados Unidos. Los norteamericanos hicieron 400.000 películas donde los estadounidenses combaten con valor y honor según la óptica patriótica de los norteamericanos. Nosotros hicimos una película que se llama Iluminados por el Fuego, donde el soldado se hace pis y caca encima. Y donde para el soldado el enemigo es el sargento y el teniente y no los ingleses. Claro, la película se basa en el libro de un soldado que no combatió. Edgardo Esteban era un soldado que entró en pánico cuando sonó el primer bombazo, los superiores le tuvieron piedad, lo sacaron del pozo, vivía en una cabina,
en Puerto Argentino, se negaba a hacer las guardias y no lo castigaban por ello. Y una noche que se negó a hacer la guardia, lo reemplazó en su lugar el soldado Vallejo, cayó una bomba y mató al soldado Vallejo, tenía que haber muerto él. Pero hasta ahí yo no lo voy a culpar, porque no voy a culpar a nadie que el organismo no resistió y entró en pánico. Pero cuando volvió al continente, escribió un libro donde pintaba como cobardes a sus camaradas, trasladó su cobardía a los demás. Tanto así, él es integrante del Grupo de Artillería Aerotransportada 4 de Córdoba, no se puede acercar a los límites de la provincia de Córdoba, porque lo linchan los camaradas que él había calumniado. Sin embargo, en base a ese libro se hizo una película, el guión lo escribió un montonero, Bonazo, ¿qué podemos esperar en cuanto a equidistancia, ¿no es cierto? Y esa película se muestra todos los años en todos los colegios de la República Argentina. Teniendo nosotros tantas historias para hacer una película de guerra, una película de acción, donde no hay que siquiera inventar o imaginar el guión, están los hechos apasionantes que protagonizaron nuestros hombres y no se hace. Uno de estos hechos, por ejemplo, tiene que ver con una historia realmente increíble de un aviador naval, José Arca, el Cacha Arca le decían. Cuando empieza la guerra de Malvinas, él estaba en Francia haciendo el curso de superetandar, otro tipo de avión, y quería ir a pelear. Los jefes le dijeron, no, Arca, usted se queda haciendo el curso. ¿Qué hace Arca? Desobedece la orden, paga de su peculio el pasaje a toda su familia y él mismo va al frente. De Francia, de París, va a Buenos Aires. El 21 de mayo, cuando los aviones argentinos atacan a la flota inglesa, una de las misiones tenía que ver con una escuadrilla de aviones navales, donde había un capitán Filippi, Arca, el teniente Cacha Arca, y otro oficial más, el Loro, le decían, Loro Márquez. Tenían que atacar la fragata Ardent. Le tira las bombas Filippi, le pega aparentemente, Arca también la emboca. Cumplida la misión, salen para volver al continente, pero aparecen los Harriers, derriban a Márquez, Márquez muere, derriban al capitán Filippi, Filippi se puede eyectar, llega hasta la costa, hace supervivencia, finalmente arriba a Puerto Argentino, y a Arca le dejan el avión hecho un colador y lo persiguen los Harriers y él no tenía con qué pelearles, entonces le tira su propio avión, tantas veces le tiró su propio avión al avión enemigo que el otro finalmente se fue. Arca quiere llegar a Puerto Argentino con esa obsesión del piloto de salvar la máquina, no entregar la máquina. Cuando llega, lo vimos todos, éramos miles de hombres que estábamos ahí, quería aterrizar, pero la pista era muy pequeña y además de abajo le dicen, tenés el avión hecho un colador, no tenés tren de aterrizaje, se puede ver a través del fuselaje el cielo, te tenés que eyectar. Finalmente lo convencen de que se eyecte. Se eyecta Arca y parece que había dejado el avión un poco desnivelado y en vez del avión seguir de largo, el avión empieza a rodearlo, lo veíamos todos con espanto, estuvo en 2 ocasiones a punto de chocarlo, el avión propio, ¿no? Como si estuviera despechado de que lo hubiera abandonado. Finalmente el avión se aparta de Arca y enfila hacia Puerto Argentino. Hubiera sido una masacre si cae ahí por todos los muertos civiles, entonces nuestra artillería empieza a tirarle para abatirlo antes de que llegue a Puerto Argentino y no lo puede tirar porque la artillería estaba calibrada para una velocidad, el avión estaba dañado, volaba a otra. Finalmente el avión hizo todas las vueltas que quiso y después plácidamente aterrizó en la costa y se incendió. Después de la guerra lo cargaban al piloto, al Cacha Arca, diciendo que el avión volaba mejor sin piloto que con piloto. Pero todo esto sigue la odisea de Arca. Fíjense si no es cinematográfico. Él cae al agua, muy maltrecho porque eyectarse es como golpear contra una pared, y por suerte se puede desembarazar de su paracaídas, empieza a nadear hacia la costa y le hacen gestos de que, así, el tipo dice, estos idiotas me están saludando, no, le decían que no nadee a la costa porque estaba minada. Sale un helicóptero para engancharlo, pero sin arneses, sin lo que realmente hace falta para rescatar a alguien del agua, y él estaba tan debilitado, con un brazo quebrado, que no logra subirse al helicóptero. Tenía un traje antiexposición que protege del congelamiento, pero por determinada cantidad de tiempo nada más. Finalmente sale de nuevo el helicóptero y el piloto del helicóptero mete el helicóptero prácticamente en el agua, sale a un cabo sin traje de exposición, así que se caía al agua, era muerto en pocos minutos, el cabo Martín San Miguel, lo agarra del pelo Arca y así lo va sacando, lo llevan a la costa. Cuando lo traen a la costa, ya está sano y salvo, lo cargan al helicóptero para llevarlo al hospital y Arca cuenta que entonces se relajó, porque bueno, había pasado el peligro, imagínense todo lo que había pasado.
Y ustedes saben que cuando hay una posibilidad de conmoción no hay que dejar dormir a la persona. Entonces Martín San Miguel le dice al comandante del helicóptero, ¿qué hago? ¿Se está durmiendo? No, impedile que se duerma. Y no tiene mejor idea Martín San Miguel que agarrarlo a cachetadas. Y Arca, que es un cabrón de aquello, dice, apenas me recupere te mato. Bueno, esa historia la quisimos reflejar en un tango con Carlos Longoni, pero la historia la canta el avión. El avión cuenta lo que le pasó con el caso de Cacharca. Ayer cumplimos una misión de combate ordenada por la superioridad contra blancos navales ingleses en el canal de San Carlos, en las Islas Malvinas. Yo soy el avión del Cacharca, él es mi jinete. Y quiero mojarle la oreja a la parca en esto que lo voy a cometer. Vamos tres de aviación de marina, el blanco es Nardes, mi cacha resuma adrenalina, no hay riesgo que lo acobarde. Filipi adelante, emboca su bomba y yo también la perforo. A esa fragata que como una tromba ataca tercero el loro. Faena cumplida y arde el arden, mas ya están encima los carrieros. Le dieron al loro, que Dios lo resguarde, al mango que a todos nos barren. Me acribillaron y pierdo nivel, pero salvaré a mi cacha. Lo llevo a la base o muero con él, no tengo de infiel ni la hilacha. Haz que hace, se eyecta el ingrato y quiere salvarse él solo, pues se lo ha buscado, traidor insensato, yo lo circunvolo y lo inmolo. Le erré por un pelo, por un alfiler, mejor porque igual quiero al Cacha. Y mientras voy rumbo al atardecer, que él vuele hacia su muchacha. Ya enumeramos algunas de las razones por las cuales nuestros combatientes no han sido reivindicados hasta el día de hoy. Hay muchas otras, de envidia, ¿no es cierto? Los que militares, entre los militares principalmente, los que no fueron a la guerra envidiaban a los que fueron a la guerra y arrugaron envidiaron a los que fueron a la guerra y no arrugaron, y los que fueron a la guerra y no arrugaron envidiaron a los que fueron a la guerra, no arrugaron y se hicieron más conocidos. Nuestro obsceno triunfalismo, ¿no? Como en el fútbol, si perdimos, todo es una porquería. Le dimos la espalda a nuestros combatientes también por ese motivo. Pero esto de la envidia es una cualidad humana que yo creo que jugó un papel bastante clave en el no reconocimiento de los combatientes. Y la historia que les voy a contar a continuación